Bienvenidos, mi nombre es Guillermo de Lama, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la salvación, se llama el Ordo Salutis. El Ordo Salutis significa el orden de la salvación. Y por medio del Ordo Salutis y de los textos bíblicos nosotros podemos comprender de que la salvación es pasada, presente y futura. La salvación no es una casualidad que acontezca en la vida del hombre o que el hombre sea dueño de su propia salvación, aunque entendemos que la Biblia lo reconoce como una persona responsable, sí, de su salvación y tendría que dar cuentas. La palabra de Dios dice que el que no cree ya ha sido condenado. Pero el Ordo Salutis nos explica a nosotros precisamente cómo es que la salvación es pasada, es presente, es futura. Nos enseña acerca de los elementos que intervienen en la salvación de un pecador, donde evidentemente Dios es quien tiene la soberanía, Él es la causa primera, Él es de quien vienen todos esos dones buenos, y el hombre solamente los recibe como una gracia que el Señor tiene pues para cada uno de los que finalmente terminan redimidos por el Señor Jesucristo. Y esto yo lo quiero compartir de una manera bastante breve porque yo noto mucha falta de conocimiento, quizás un descuido de muchos quienes publican en sus redes sociales cosas que no tienen sentido, cosas que se escapan de lo que la Escritura enseña, personas que demuestran que nunca han leído ni siquiera han podido leer la Biblia correctamente y tampoco han leído nunca los libros, las obras de las personas a quienes ellos critican. Eso es algo que pues yo pensaba que solamente podríamos verlo en el ámbito secular, pero no. Dentro del ámbito evangélico también podemos notar a personas que jamás han leído las obras, por ejemplo, de Juan Calvino, pero lo critican. Lo critican duramente, lo critican con autoridad, algo que a mí me llama mucho la atención, o repiten como loros quizás algo que han escuchado y que no lo han aprendido ellos por medio de un estudio consciente, detallado y responsable de las Escrituras y también de los reformadores, de los puritanos. La Biblia dice en Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pareciera que ahora es todo lo contrario, o pareciera que hay creyentes que no están enterados de que este versículo se encuentra en las Escrituras. Personalmente yo callo en los temas que yo no conozco. Yo, por ejemplo, no puedo comentar mucho acerca de la interpretación de los artículos de la Constitución Política de mi país, porque no soy abogado, en primer lugar, y en segundo lugar porque no he hecho ese estudio. Puedo haberlo leído, tengo una comprensión, pero no soy una autoridad en cuanto a la Constitución. Entonces yo quisiera pues comenzar presentándoles también algunas diapositivas precisamente donde se enseña el orden de la salvación o el Ordo Salutis. La salvación, yo quisiera comenzar mencionando, es pasada, es presente y es futura. Y usted dirá, ¿y de qué cosa estoy hablando yo? La salvación es una sola. Pues no, la Escritura enseña que la salvación es pasada, es presente y también es futura. Yo voy a citar un texto de las Escrituras para demostrar que lo que yo estoy afirmando es correcto. La salvación es pasada y podemos ver ahí en 2 de Tesalonicenses 2:13 que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 de Tesalonicenses 2:13. Ahí nos está enseñando de que antes de la fundación del mundo, cuando el Señor está escogiendo, lo hace ¿para qué? Para salvar. Es decir, la salvación comienza en el pasado, no comienza cuando nosotros hemos recibido
por gracia o es aplicado a cada uno de nosotros las gracias que consigue Jesucristo en la cruz y que el Espíritu Santo aplica en la vida de cada creyente. No, ahí no comienza la salvación. La salvación comienza en la eternidad pasada y no podemos ser ciegos a esto. Todo aquel que ha sido salvado en estos días, que será salvado mañana o que ha sido salvado también la década pasada, ellos tuvieron su salvación iniciada antes de la fundación del mundo cuando fueron escogidos. Pero la salvación también es presente. Es presente. Y la Escritura enseña eso en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando usted lee este texto, quizás en el idioma inglés, usted se va a dar cuenta que se traduce como a los que se están salvando. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Y así hay otros textos más que usted puede verificar de que la salvación es también presente, es pasada, también es presente. Igualmente la salvación es futura, es futura. El texto que nos enseña esto es Romanos 5:9, donde dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos, tiempo futuro, vamos a ser salvos de la ira. Entonces, las Escrituras no solamente tienen estos textos, es una enseñanza que implicaría pues hacer un programa posiblemente de 1 hora y media, pero nadie mira un programa de 1 hora y media o leer unas 50 páginas de alguna sistemática que esté explicando eso, pero nadie en nuestros días lee 50 páginas, todo lo quieren resumido, quieren un video de 1 minuto si es que pueden, o un artículo que solamente dure una lectura de 2 minutos para considerarse ya doctores en el tema. Es lamentable. No solamente esto que yo estoy mencionando sucede pues en el ambiente secular, en las universidades, en los colegios, sino también dentro de la iglesia. No existe el hábito de la lectura. No existe el hábito de visualizar una enseñanza por más de 5 minutos posiblemente. Pero ahí yo quiero compartirles a ustedes lo que es el Ordo Salutis. Es un cuadro que he preparado y esto se conoce pues como el Ordo Salutis. Posiblemente es la primera vez que usted está escuchando este término. Búsquelo. El Ordo Salutis significa el orden de la salvación. Y está explicado en las Escrituras. Yo no voy a citar los textos, porque yo creo que cuando nosotros comencemos inmediatamente a mirar cada uno de estos 12, este orden de 12 actos de Dios, vamos a darnos cuenta que se desprenden de la Escritura. Ahí está el cuadro. Primero es la elección. En el Ordo Salutis todo comienza con la elección, ¿no? El que va a ser salvo es porque primeramente es escogido. Nadie puede ser salvo si es que no ha sido escogido. Nadie. Y la Escritura lo enseña. Yo he leído ahí hace un momento precisamente eso. Cuando dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, ninguna persona puede ser salva si es que previamente no ha sido elegida. Y ahí pongo entre paréntesis la elección de Dios de las personas para ser salvas. Y existe un sustento bíblico. Ya lo he mencionado. Segundo, la predestinación. No solamente es escogido, sino que también es predestinado. Es decir, Dios ordena que tenga lugar en el tiempo esa elección. Dios obra que la persona sea salva. Cuando lo predestina, lo coloca en el camino en el cual esa persona sí o sí va a ser salva. Eso es lo que significa la predestinación. 3, el llamado del Evangelio, o es la oferta libre del Evangelio, es la predicación del Evangelio. Usted lo puede escuchar de repente en una campaña evangelística, donde se hace una invitación a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Esa es lo que se conoce como el llamado del Evangelio, o el llamado externo del Evangelio, la invitación a los pecadores, y ahí en paréntesis pongo proclamar abiertamente el mensaje del Evangelio. Y luego viene el llamado interno. El llamado interno es el llamado irresistible por el poder del Espíritu Santo. La relación entre el llamado del Evangelio abierto
o externo, y el llamado interno lo podemos ver en el caso de Lidia, cuando ella y otras mujeres más fueron a orar al río, pero el Señor solamente abrió el corazón de Lidia para que ella pudiese entender lo que Pablo estaba predicando. Es decir, Pablo estaba haciendo la predicación al aire libre del Evangelio, porque esa es la forma como es que Dios ha instituido en su plan para que los pecadores procedan al arrepentimiento. Nadie puede ser salvo si no escucha el Evangelio. Nadie puede ser salvo. Entonces, el llamamiento externo es para Lidia y para las otras mujeres que estaban con ellas, pero el llamamiento interno, irresistible por el poder del Espíritu, solamente fue para Lidia. Eso es lo que nosotros leemos en la Escritura. Y luego que viene el llamamiento interno, le sigue la regeneración o el nuevo nacimiento. Luego del nuevo nacimiento viene la conversión, fe y arrepentimiento. ¿Cómo puedes creer y cómo puedes arrepentirte si no has nacido de nuevo? Eso es imposible. Recuerde usted cómo ha sido el relato del valle de los huesos secos. Es el Espíritu quien da vida. Entonces viene la conversión, que es fe y arrepentimiento después que uno nace. El arminiano no lo tiene en un sexto punto. El arminiano lo tiene en un primer punto, porque el Ordo Salutis arminiano pone en el número 1 la fe. Primero se cree y después es elegido y luego predestinado y luego todo lo demás. Nosotros no creemos que eso sea así. Es bíblicamente imposible que la fe sea puesta en primer lugar. Por eso es que consideramos que la Escritura, siguiendo un orden lógico de la Biblia, la fe y el arrepentimiento preceden a la regeneración. Y luego de que se ha arrepentido y ha creído en Cristo, recién es justificado. El número 7 es la justificación, que es la posición legal correcta delante de Dios. Nadie puede ser justificado si es que no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto fe en Cristo. Y después que ha sido justificado, viene la adopción. Es decir, la persona se hace miembro de la familia de Dios. Previamente tiene que estar justificado. Y una vez que es miembro de la familia de Dios, viene en el punto 9 lo que es la santificación, que es una conducta correcta de vida mientras nosotros estamos peregrinando aquí en la tierra. Después de la santificación viene la perseverancia, es decir, permanecer como cristiano. Es la obra poderosa del Señor para que nosotros no caigamos otra vez en incredulidad. Un creyente nunca regresa a la incredulidad porque es preservado por el poder de Dios. Luego de la perseverancia de los santos viene la muerte, que significa ir a estar con Dios. Y después viene la glorificación, que es recibir un cuerpo resucitado. Yo estoy seguro de que usted sabe todos los versículos que acompañan a esta enumeración del Ordo Salutis. Yo solamente quiero hacer un programa bastante corto. Podría, como yo les había mencionado, hacer un programa de 1 hora y media, pero yo creo que con esto es suficiente. Este es el orden de la salvación. Es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña acerca de cómo son los pasos para la salvación de un pecador. Y creo firmemente de que esta es la única manera bíblica y teológicamente consistente de explicar cómo es que Dios salva a un pecador. Entonces, la salvación es pasada, es presente y es futura. Dios nos salvó desde el momento que Él nos escogió, nos está salvando. Nos viene salvando ahora mientras nosotros estamos peregrinando en la tierra y nos salvará finalmente nos salvará cuando estemos entrando nosotros en la muerte. Yo espero de que este programa pueda disipar algunas dudas. Como podemos ver, no es complicado que nosotros podamos hacer una revisión teológica del Ordo Salutis. Espero que sea de provecho y que anime a los hermanos, a quienes están viendo este programa, a estudiar. A mí no me gusta y yo me siento a veces muy incómodo cuando alguien comenta y yo inmediatamente puedo percibir que nunca ha estudiado nada. Pero sin embargo comentan, porque se acercan a las Escrituras con un razonamiento lógico o con un razonamiento sentimental, pero nosotros tenemos los principios de las Escrituras. Allí está todo.
y tenemos que rogarle al Señor para que quite cualquier prejuicio o sentimiento que pueda servir de estorbo para poder llegar al conocimiento verdadero de Dios. Conmigo será hasta pronto. Que el Señor los bendiga.